caso vamos a exponer lo que va a ser estudios de la función renal, función glomerular y análisis de volumen, ¿no? Oye, pues. Bien. Entonces, tenemos que, pues, consecuente la enfermedad renal crónica en algunas ocasiones en ciertos pacientes va a presentarse asintomática, ¿ok? Y su detección no va a ser hasta que se realice, por ejemplo, exámenes rutinarios, ¿no? Donde se visualice una creatinina elevada o el análisis cualitativo, ¿no? A la orina, y que trae ciertas características dentro de ella, ¿ok? Por lo tanto, estos exámenes, ¿okay? En el caso de lo que viene siendo la creatinina, siempre va acompañada de una fórmula para poder estimar así lo que viene siendo la tasa de filtración glomerular o el filtrado glomerular, que vamos a estar viendo en esta ocasión, como ven, que puede ser eso. Luego también tenemos, como les había mencionado, lo que es el análisis cualitativo, ¿no? El primer examen visual que se puede hacer en la orina nada más a la inspección. Dentro de ella, pues, ¿no? Se encuentran anormalidades, ¿no? Seguimientos. Es bastante útil para lo que es el diagnóstico etiológico para saber dónde se encuentra este problema a nivel renal, ¿ok? Pero nunca va sola, sino siempre acompañado de exámenes complementarios, como puede ser observación microscópica o medio auditivos, ¿ok? En cuanto a por qué se realizan estas pruebas, bueno, básicamente es porque son bastante simples al momento de poder aplicarlas, son bastante factibles, el costo es bastante asequible también para el Estado y permitiendo, bueno, que se realice en masa, pero sobre todo por la información que nos da. ¿Por qué? Porque esta información es fundamental para poder, como les mencioné, saber la etiología de la patología y también muchas veces poder condicionar o orientar el tratamiento. ¿Sí, por favor? Entonces, para ver todos estos exámenes, tenemos primero, específicamente con el de la creatinina y también la urea, vamos a tener que hablar de lo que es el filtrado glomerular. Y para poder hablar del filtrado glomerular, vamos a tener que hablar de lo que viene siendo el clearance o lo que viene siendo el aclaramiento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se basa en este concepto. Entonces, ¿qué nos dice el aclaramiento? Que es el volumen de plasma que queda libre en la sustancia tras su paso por el riñón. ¿Qué significa eso? Significa que significa que, por ejemplo, no tenemos ahí el riñón, ¿no? Sabemos que por la arteria una vena renal, ya conocemos más o menos la anatomía, no voy a explicar la situación. Tenemos que, para ejemplos prácticos, vamos a tener que va a llegar la sangre, bueno, que está compuesto de hematocrito y plasma, que se va a filtrar, entonces empezamos a tener la sangre más el desecho. ¿Ok? Vamos a tener la sangre y el desecho, por ejemplo, la sustancia que se va a filtrar del riñón. Y lo que vamos a tener va a ser una sangre filtrada, una sangre filtrada. Y por abajo vamos a tener lo que es la orina más el desecho. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el clearance? Vamos a tener que analizar la cantidad de orina que sale, o mejor dicho, que es filtrada por el riñón, ¿ok? Por minuto, mililitros por minuto. Entonces tenemos que ver esto de acá. Pero nosotros vamos a medir lo que sale por la arteria aferente. No, la orina. ¿Qué tenemos nosotros? Exacto, nosotros tenemos esto de acá, la orina. Tenemos el volumen de la orina con la concentración del desecho o la sustancia. ¿Okay? Entonces, eso es lo que es el clearance y para poder nosotros saber esto de acá, ¿ok? Mediante esto de acá tenemos una fórmula específica para poder saber lo que es la capacidad de filtrado, o mejor dicho, la función de filtración del riñón. Esto sería igual a concentración de creatinina en orina por volumen, ¿ok? En un minuto, que son mililitros, y ese es otro dato, que la recolección de esta orina se hace en 24 horas. Entonces, ¿cómo hacemos el cambio? De ese, por ejemplo, bueno, primeramente, ¿no? 60 por 24 es. No. Bueno, sí, exactamente, pero eso voy. En un día, ¿cuánto tenemos, no? 24 horas, perfecto. En una hora, ¿cuánto tenemos? 60 minutos. 60 minutos, esto por esto es igual a 1440 minutos. ¿Ok? Y nuestro resultado, o mejor dicho, nuestra obtención de volumen de orina en un día, que digamos que sea 3.5 litros aproximadamente, ¿no? Claro. Se multiplica por esto. ¿Alguien sabe cuánto es? Porque no tengo el calculador. 3.5 por 1440. ¿3 cuánto? 3.5 por 1440. 5.045. Casi. 3.5 por 1.440. Ajá. 5.000. Sí, está bien, pues 5.040. Sí, claro. ¿El punto? ¿Dónde está el punto? Claro, si es 1.400. Sí, más o menos. Entonces, ese dato iría acá. Sí. No confío en Ok, y tenemos la concentración de orina en plasma,
Yo dije 5.000 al ojo. se reemplaza nada más. ¿Ok? Entonces, para poder hallar esta función, para poder medir esta función, como les vengo diciendo, se necesita de una sustancia. ¿Ok? Y en este caso tenemos sustancias tanto endógenas como exógenas. En el caso de las exógenas, se encontramos principalmente con inulina, ¿okay? Que va a ser un buen estándar para que haciendo Filtración. este tipo de análisis, pero también encontramos algunos isótopos reactivos como la DTPA, la CR-ETA, la IIO-malo y el ioxesol. Pero ¿cuál es el detalle con estas sustancias exógenas? Están reservadas exclusivamente para lo que es el análisis en estudios clínicos. ¿Por qué? Porque estas sustancias llevan un costo, estas sustancias llevan un tiempo de ser aplicadas, porque todo esto, como saben, ¿no? Requiere una reproducción de volumen de orina de 24 horas, exacto. Entonces el Estado tendría que invertir en personal para poder realizar esta prueba. Es engorrosa también para el paciente porque tiene que estar controlado con una infusión constante de estas sustancias, ¿okay? Durante 24 horas, sumado a su recolección de orina, sumado a las instalaciones, sumado a los análisis que se tienen que realizar. Entonces es un trámite muy engorroso, muy costoso y que solamente está reservado, como les menciono, por estudios clínicos. ¿Okay? Y el detalle más importante de que ya que vamos a tener que tomarnos muchas molestias y ¿por qué se utilizan? ¿Okay? Es porque estas sustancias van a tener que filtrarse al 100% a través del glomérulo. ¿Okay? Estas sustancias tienen la característica de poder ser filtradas al 100% por el glomérulo. No se reabsorben, tampoco se secretan, entonces su salida final va a ser 100%. El 100%, exacto, el 100%. Y gracias a ello, pues tienen una validez bastante elevada, ¿no? Pero Siguiente, por favor. Cerrar esto. ¿Era que sí? No, anterior. Ahora sí. Ok. Ahí está. Entonces, tenemos lo que son las sustancias exógenas, pero también tenemos las sustancias endógenas. Y ahí viene lo que es nuestra creatinina sérica. La creatinina, cuando conocemos, es un producto metabólico normal, fisiológico, que produce el cuerpo aproximadamente de 1 a 2% durante todo el día. ¿Okay? Pero ¿de dónde sale? ¿Quién lo produce? ¿Qué es? Vamos a ver esto rapidito. metabolismo. ¿Okay? Pasen por favor. ¿Puedes retroceder, por favor? Retroceder un momento. Ya. Lo que vamos a tener es un producto, ¿okay? Fabricado por el hígado a través de quinina, glicina y metionina. ¿Okay? Este va a ser secretado al torrente sanguíneo en forma de creatina, ¿okay? El cual va a ir a hacer lo que específicamente en relación a su función. Esto va a tener una función de una, por decirlo así, ¿no? Batería de reemplazo de cargo rápido. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos, recordamos un poco la fisiología de la contracción muscular, tenemos entendido que para poder realizar el ciclo de la miosin-actina es necesario una gran concentración de ATP, un gran gasto de ATP. Entonces, hay casos en los que, por ejemplo, se puede llegar a no contar con este ATP. ¿Okay? Entonces, ahí entra lo que es nuestra cistina. ¿Por qué? Porque dentro del músculo esquelético, esta cistina va a estar o en forma de cistina o adosada a un grupo fosfato, mediado esta reacción por una creatinicinasa. ¿Okay? Ya una vez adosado a este grupo fosfato, una vez que se acabe, por ejemplo, la concentración de ATP en el músculo, ¿okay? Esta creatinicinasa va a poder donar su fósforo para que el ATP vuelva a unirse y convertirse en ATP y poder continuar el ciclo de la contracción. Pero, es que esta creatinina o fosfocreatinina, al sufrir esta pérdida de fósforo, o ya sea en su estado creatina normal, debido a cambios, mejor dicho, debido a factores químicos y calóricos, temperatura también debido al mismo músculo, ¿okay? Va a generar, mejor dicho, es una molécula inestable que va a generar un cambio conformacional dentro de su estructura. Si es de creatinina a creatina, va a perder un hidrógeno y va a doblarse formando un anillo. Mientras que si es fosfocreatina, va a ser igual, solamente va a perder un fósforo. ¿Okay? Entonces, el resultado final de este desgaste de la creatina o fosfocreatina va a ser al final nuestra creatinina que nosotros tenemos, ¿no? Que es el desecho que se da al plasma circulante y va a ir a ser riñón.
Entonces, eso es lo que es la creatinina. Ahora sí, como les había mencionado, ¿no? Se produce en 1 o 2% muscular, es proporcional a la masa muscular, es decir, no va a ser lo mismo que, por ejemplo, un paciente, un abuelito que está internado durante un mes que tiene atrofia muscular, un amputado, o por ejemplo, una persona que es fisicoculturista. ¿Ok? Y el otro detalle es que, a diferencia de nuestras sustancias exógenas, ¿okay? Esta sustancia exógena sí se va a filtrar al 100% en lo que viene siendo el glomérulo, pero no se va a reabsorber, pero sí se va a sintetizar. ¿En qué porcentaje? Un 10%, 15% aproximadamente, una vez está a nivel del túbulo, al túbulo de la persona, ¿ok? No se reabsorbe, pero sí se llega a secretar un cierto porcentaje, porque al final tenemos una excreción final de un 110, 115% aproximadamente, ¿ok? Por lo tanto, que se llega a la conclusión de este proceso, de que muchas veces los resultados finales suelen estar sobreestimados. ¿Ok? Y bueno, esto se acentúa más en los casos de falla renal, ¿no? Donde la cuantificación puede llegar incluso a superar, esa secreción puede incluso llegar hasta un 50% más. Pueden haber variaciones en la reconstructiva también, y por ello es lo que se aplica a este resultado final, una fórmula de ajuste para poder analizar bien lo que se puede lograr. Pero a veces estas fórmulas también no están, o bueno, dependiendo del caso, ¿no? Puede llegar incluso de lo que se sobreestimaba, ahora puede llegar a infraestimado. Pero hay casos concretos en los que sí se puede realizar, o en los que se sigue haciendo la aplicación de este tipo de procedimiento, que puede ser el seguimiento de dietas especiales, ¿no? Que yo considero como vegetariana, pero creo que los veganos son los que también los que son descritos, porque son personas que están muy, se ciñen mucho a su dieta, ¿no? Es solamente vegetales y no reciben ningún tipo de complemento. ¿Okay? Pero tenemos alteraciones importantes, como lo que ya se había mencionado, ¿no? De la masa muscular, agencia, enfermedad muscular, parálisis, amputaciones, etc. También en casos de índice de masa muscular extremo, como la digamos, por metro cuadrado o superior a 35 kilogramos por metro cuadrado, presencia de hepatopatías, embarazo, edades también entre extremas, entre 15 años, variaciones rápidas de función renal, estudios potenciales de aumento de riñón, etc. Siguiente, por favor. Ya, perfecto. No, perfecto. Y aparte de la creatinina, tenemos otra sustancia endógena, que viene siendo la urea. En este caso, en la urea, ¿okay? También es un producto fisiológico del cuerpo, pero en este caso va a ser no producido directamente por el músculo, sino por un metabolismo de las proteínas que sabemos que están compuestas por aminoácidos. ¿Okay? Entonces, va a ser una degradación específicamente de los aminoácidos, no de la dieta. Entonces, vamos a ver rápidamente lo que es. ¿Alguien se acuerda cuál es la estructura de un aminoácido? ¿Perdón? La estructura de un aminoácido. Tienes tu carbono Nitro. después tu amino, su cadena R, un hidrógeno, cadena R. Falta más. Grupo amino. Ya, el grupo amino. El NH2. Carboxil. Y el grupo carboxil. Entonces, un aminoácido está conformado de un grupo amino, un grupo carboxilo, una cadena R y un hidrógeno. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Como estamos hablando de degradación de proteínas, que sigue aminoácidos, entonces vamos a tener que quemar, por decirlo así, o degradar esta molécula. Al momento de la degradación de esta molécula vamos a tener la separación de importante grupo de acá, grupo amino, que al momento de separarlo que se convierte Amoníaco. en NH3. Y podemos ver acá, en el ciclo de la urea, cómo está integrado ese NH3, porque es una molécula muy lesiva a lo que viene siendo el cuerpo. Entonces, para poder transportarlo y poder eliminarlo a través del riñón, tiene que ser convertida en ¿qué? Urea. ¿Y cómo se hace eso? Pues mediante un proceso de metabolismo de metabolismo químico mediado por lo que viene siendo CO2, amoníaco, a través de una carboxil fosfatosintasa, a través del consumo de ATP para poder producir una carbonilfosfatasa. Luego, a través de una ornitina transcarboxilasa y una ornitina, vamos a convertir este producto en citrulina. Esta citrulina, al añadir un aspartato junto con el consumo de ATP y a través de una argininosuccinatosinasa, vamos a producir lo que es argininosuccinato. Este argininosuccinato, a través de una argininosuccinasa, vamos a obtener fumarato y arginina, y
Y de esta arginina hemos añadido una arginasa más hidrógeno, más agua, y nos va a dar por fin la urea. Este producto de urea va a estar acompañado por una ornitina, ¿okay? Que va a seguir otra vez al ciclo. Así constantemente estamos produciendo urea a través del metabólico. Y la urea se va al riñón. Y la urea lo que se da hacia la retina, al plasma sanguíneo y al riñón para poder ser eliminada. En este caso concreto de la urea hay referencia de que se filtra al 100%, en este caso el artículo menciona que se filtra en un 90% a través del riñón, a través del glomérulo, ¿okay? Se filtra en un 90%, se reabsorbe en un aproximadamente 40. 40-70%, en un 40-70% se reabsorbe, ¿okay? Y sí también se llega a secretar en un porcentaje, pero mínimo, ¿okay? Por lo tanto, al final nuestro producto de eliminación es bastante bajo. No te sirve tanto. No es de mucha utilidad. Es por ello que llega a infraestimar el resultado. Además, como mencionamos, depende bastante de la ingesta y de la densidad muscular. Entonces, por ello no es usada directamente en la práctica clínica como por ejemplo, para la fusión muscular. Pero es importante. Y ahí vamos al otro punto. Es el aclaramiento mediante urea y creatinina, es decir, ambos valores. ¿Okay? Entonces, es recomendada por unidades europeas para lo que es realización de diálisis y trasplantes renales, ¿okay? En casos de enfermedad renal crónica avanzada, ¿no? Grado 4 a 5 con un valor de creatinina mayor a la de 2 a 2,5, ¿no? Básicamente es simplemente agarrar el resultado del aclaramiento de creatinina junto con el aclaramiento de urea y dividirlo entre dos, ¿okay? ¿Por qué es usado? Porque siempre está poquita atención. El primero es supravalorado, tiene supravaloración y esto es una infravaloración. ¿Okay? Entonces, entre ambos valores, al hacer aplicar esta fórmula, tenemos que en cierto modo se complementan, ¿okay? Resalzan sus falencias. ¿Okay? Bueno, entre otros datos federales, encontramos que el riñón filtra 118 litros 24 horas, ¿no? La tasa de filtración, la tasa de filtración glomerular específica en hombres va a estar de 130 mililitros por minuto o entre 1.73 metros cuadrados, ¿okay? Porque este último dato, porque tiene que hacerse una conversión, así es, específica a lo que viene siendo todo el área corporal. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo sacar estos valores de una persona que mide 2 metros con unos 110 kilogramos de peso con una persona que mide unos 105 que pesa 50 kilogramos de peso, ¿no? Entonces por eso se realiza esa conversión y por eso es por 1.3 1.73 metros cuadrados, ¿no? En hombres el valor de filtración aproximado es de unos 130 y en mujeres de unos 120 aproximadamente, ¿no? Bueno, los valores varían, depende de la masa corporal y de la edad. ¿Por qué? Porque a partir de los 40 años, ¿okay? Se disminuyen 10 litros por minuto por 1.73 metros cuadrados, ¿okay? Cada década hasta llegar a los 80, donde este valor se reduce a la mitad. ¿Okay? Napa, dime cuáles son las sustancias endógenas y las sustancias exógenas. Las endógenas, la creatinina y la urea, las exógenas era la insulina, también teníamos la inulina o inulina. los isótopos radiactivos. ¿Sí? ¿Este término es usted? Sí, sí. Pero es Inulina. Ajá. Inulina, no es inulina. No es insulina. También por ahí se usa monitor, pero principalmente inulina. Inulina está, bueno, en otros países está ¿cuál tenemos una tasa de filtrado glomerular sobreestimada, Napa? ¿La urea o la creatinina? La subestimada, Sobre. la urea. No, al revés. La urea es infraestimada y sobreestimada es la creatinina. Es que mucho reabsorbe. Al final, todas estas fórmulas y más fórmulas que quieren ser nefrólogos van a tener que utilizarlas por
gusta. el volumen Me gusta, de me lo gusta. que Una carne, una van carne. a recetar, ¿no? O en el caso de la hemodiálisis también tiene que ser un cálculo para ver cuánto le van a retirar, cómo le van a retirar. Dentro del artículo menciona una pequeña hincapié dentro de los autores diciendo de que están promoviendo, mejor dicho, incentivando a que los resultados de laboratorio, aparte de los valores normales de creatinina, ya den los resultados de esta forma. Porque le genera mucho Sí, es muy borroso. en realidad que paran con su calculadora científica para poder hacerlo. Es que es mate, bastante mate, es Esa aplicación de fórmulas. fórmulas. Pero que nunca que estudió medicina porque no le gustaba matemática y se mete en el programa. Agárrense. Así es. Al final es solamente reemplazo de fórmulas, ¿no? El reemplazo de valores, pero como dicen, no están promoviendo de que ya dentro de los resultados de laboratorio ya debes de valor ya. Y otro punto importante que mencionó es que justamente el volumen, ¿no? El volumen de orina disminuye conforme pasan los años. Entonces, En los 80 ya no le voy a pedir pues un valor de un joven o de un adulto a un anciano, ¿no? Ni tampoco a un niño. Entonces tengo que tener en cuenta esos puntos también. En mujer y varón también 1.3 y El 1.2. varón siempre va a tener más masa. Continúa. Sí. Ya, ahora sí vamos a hablar un poco más de lo que son las ecuaciones de distribución integral. Principalmente tenemos dos, lo que son las ecuaciones de Crofts-Hount y lo que son las ecuaciones de NR, que quiere decir modificación, life and sex, es decir, que se ha realizado un experimento de modificación, o mejor dicho, de cese de aporte proteico en una dieta para poder medir la creatinina. Pero vamos a empezar con el primero, que es el Crofts-Hount. Bueno, este fue publicado en 1976, valora principalmente lo que es el tratamiento de creatinina, teniendo en cuenta lo que viene siendo la edad, el sexo, etnia, ¿no? Peso y peso. Y sobreestima ligeramente los valores, aumentándole por ahí un 0.7 miligramos por minuto, ¿no? La fórmula es restar 140 menos la edad por el peso sobre 72 por creatinina entre 88.4, que es la conversión para poder llevarlo la fórmula a 1,7 metros cuadrados, ¿no? Es la corrección, ¿ok? A lo que es el área corporal por 0.85. Perdón, 0.85 si es mujer. Si no es mujer, entonces no se multiplica por ese número. Es por eso que a veces hay que preguntar bien en esta clínica. ¿Esta creatinina es creatinina sérica o creatinina urinaria? En este caso de Crofts-Hount es no, era de orina. No cambia la fórmula, ¿no? Es la más antigua, ha sido postulada en 1976 y ya luego viene la que en sus inicios fue postulada en los años 90, ¿no? A partir del experimento colectivo. Al inicio era NR6, contando que son 6 variables, ¿ok? Lo que es la creatinina, ¿ok? La creatinina urinaria, la edad, la urea, la albúmina sérica y lo que viene siendo el sexo, ¿no? Pero también se le agregó lo que es la etnia, ¿ok? Luego, años posteriores, en el año 2006, Andrew Levy modifica la fórmula y la reduce a 4 variables, a la MDR4, ¿okay? Estimando lo que viene siendo creatinina, creatinina sérica, edad, el sexo y la raza. ¿Okay? Y luego esa es la que ya se ha quedado para nuestro ¿no? Que es lo mismo, solamente varía el primer dato que es multiplicado por 181, 186. Se sigue repitiendo el dato de la creatinina con el ajuste al área corporal, ¿okay? La edad, el sexo y la raza, la etnia. Es una pregunta que venía del representado médico. Te dicen que apliques la fórmula. Y ni siquiera te dicen la de 1700, no la de 4. Sino te piden el MDR, pero el patrón. Había que Sí, tienes que aprendérselas todas. ¿Cómo? Pero tienes que saber Entonces son multiplicar. fórmulas que sí se siguen utilizando, justamente por eso no han reemplazado la más antigua, porque
su sensibilidad y especificidad no logra ser superada. Que la de Copcrop. Ajá. Igual, claro, se sigue usando esa, ¿no? Sí, se sigue usando. ¿Por qué? Porque, digamos, Hay que hacer cambio. ahí va. ¿Por qué? Porque durante el experimento para poder sacar el MDR, ¿ok? ¿Qué pasó? Se excluyeron pacientes de 70 años, diabéticos, pacientes con creatinina mayor a 7 miligramos sobre decilitro. Es por ello que no se recomienda en este caso de estos pacientes aplicar esa fórmula de MDR. Solo en el caso de esos pacientes. En el caso de esos pacientes. ¿Vale? Igual tenemos una tabla comparativa, ¿no? Tenemos las ambas fórmulas, tanto con MDR, ¿no? Donde, por ejemplo, el paciente con una filtración glomerular de 15-60 tenemos que representa una validez, pero el MDR que es más preciso, ¿ok? En caso de la filtración glomerular de 60-90, ¿ok? En este caso se infraestima, teniendo ambas fórmulas, bueno, teniendo la de Corpus una menor sensibilidad y teniendo la MDR una mayor precisión. ¿Okay? Luego tenemos una nefropatía diabética incipientes, igual de la misma forma. En este caso la de Corpus es la mejor para poder estimar, aunque llega a infraestimar desde los resultados. La DMR también, pero es menos precisa. En ancianos también igual, solamente que la MDR en este caso no se recomienda utilizarla justamente por ello, porque se dieron hace unos 70 años. Lo que viene siendo de los obesos, ambas fórmulas pueden sobreestimar los valores, ¿no? Igualmente lo que son personas con una tasa de filtración menor de 15, igual los mismos valores, pues una frente a esta. ¿Okay? En caso de jóvenes, la MDR no se recomienda utilizarlo. En caso de trasplante, no se recomienda utilizar la de Corpus. Doctora, ¿por qué no se recomienda en caso de jóvenes la segunda, la MDR, y por qué la de Crop en trasplante? En trasplante, justo por lo que va a salir más alto del valor o menos. Ahora, la fisiopatología de que por qué en el joven no tendría una tasa de filtrado glomerular más alto. ¿Tú sabes? ¿Por qué los jóvenes no se pueden usarlo? No menciona por qué. No. Dice que los jóvenes tienen más masa muscular, producen más creatinina naturalmente. Entonces el MDR a veces interpreta como hay más creatinina, quizás no filtra menos. Pero dice jóvenes, no dice jóvenes Jóvenes chicateros. Son chicateros. El propio examen lo subestima. ¿El propio examen? Ajá, subestima la función renal en los jóvenes. Te dejo te diciendo ahí lo que dice. Aún así no le especifica porque depende de los jóvenes, ¿no? ¿Cuál es tu base de artículo? Pues? Premio. Ay, por favor. Ya, gracias. Ya, está bien. Siguiente, por favor. Ya. Otros parámetros. Bueno, recordando un poco lo que viene siendo la relación de la tasa de filtración con la creatinina, un dato importante a llevar es que la relación no va a ser significativa hasta que la tasa de filtración glomerular, mejor dicho, la función renal, okay. El eje X es la función renal y el eje Y es lo que viene siendo la concentración de creatinina en sangre. Si podemos ver la tabla, mejor dicho el gráfico, no inicia desde allá hacia acá, sino inicia desde acá hacia allá, porque hasta el 100% de la función renal. A medida que va disminuyendo, vemos que se va elevando hasta un corte más o menos del 50% de este nivel, donde va a empezar a subir ahora sí exponencialmente. Entonces, para poder analizar específicamente creatinina con esta certificación glomerular hay que tener muy en cuenta eso. ¿Por qué? Porque no va a ser hasta que llegue a menor del 50% de la función renal, no se va a elevar la creatinina en sangre. ¿Okay? Por eso hay que tener consideración con esta fórmula, ¿okay? Con esta relación. Mientras que por otro lado tenemos otro dato extra que viene siendo la cistina sesérica, que es una proteína bajo molecular, 13.300 tanto aproximadamente, pertenece a lo que son los inhibidores de la cisteína proteasa. Se filtra en el glomérulo, se localiza en el glomérulo, no se ve afectada por la dieta, pero sí por otros factores como la edad, el sexo, la masa muscular, etc. ¿No? Es una sustancia que promete ser un poco más específica que la creatinina, pero todavía está en estudio. Vamos a hacer estudio. Ok, entonces todo
eso, ahora vamos a ver lo que dicen las pruebas de función tubular. ¿Ok? ¿De qué función antes las pruebas entonces? ¿De qué función son las pruebas que hemos visto antes? Tubular. Ok. Ahora vamos a las pruebas de función tubular. Tenemos primeramente lo que es la valoración de capacidad de concentración. ¿Qué significa eso? Que vamos a realizar un examen. ¿Puede procesar? Vamos a tener lo que es un experimento en el que, por ejemplo, principalmente se usa para definir lo que viene siendo procesos de enfermedad que vienen siendo polipsias, diabetes insípida y personas obviamente con polipsia, ¿no? En alto consumo de agua. Vamos a tener que este experimento se va a basar en una restricción líquida de unos 12-15 horas aproximadamente para poder estimular la propia ADH, eso es lo que pone la hormona tiroidea. Entonces vamos a tener una primera osmolaridad, ¿ok? Donde en personas normales, ¿ok? Nuestro punto de control va a ser una concentración pulmonaria de mayor a 800 milimoles por kilogramo. Y con la aplicación luego, porque esa es la primera toma de osmolaridad con ADH propia, ¿ok? ADH